chicos. Déjenme compartir. Entonces, aquí estamos. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, deuda, vamos a comenzar con el primer tema, deuda pública. ¿Qué entienden ustedes por deuda pública? Por eso le dije que es un tema que ustedes saben mucho de manera empírica. ¿Qué conocen? ¿Qué es una deuda pública? ¿O qué entienden que es deuda pública? Dígame, Joel. Joel, deuda pública Joel, son como son todos los pasivos que adquiere el gobierno, el Estado. Exacto, pasivo. Sabemos que deudas son pasivos que tiene el Estado. Muy bien. ¿Qué más? Tengo a Lady con la manita levantada. Vamos Julio y luego Lady. Okay. Cabe decir que también la deuda pública surge en base a los préstamos que coge el gobierno, que realiza el gobierno, que los paga, son públicas las deudas. Muy bien, Lady, adelante. Luego Gabriela. La deuda pública, como decía mi compañero, son préstamos que toma el Estado para saldar otras deudas o incluso para cualquier bien público. Por ejemplo, ahora mismo con esto del COVID, el país ha tenido, creo, realmente, no estoy muy segura, pero me imagino que ha tenido que tomar préstamos a nivel internacional para poder como acomodar o contemplar una cosa con otra para avanzar con la misma situación, por ejemplo, del COVID, sea para ayudar en hospitales, para las mismas vacunas, obras del COVID. Así es, no solamente, no hay que creer, no, téngalo por seguro, no solamente un préstamo, no, varios préstamos ha tenido que tomar el Estado. Y no solo el gobierno de turno, sino el gobierno saliente por el mismo camino. Entonces, chicos, deuda pública, como dicen ustedes, está constituido por los compromisos. Acuérdense, como nos decía Joel en el primer intervalo, que él decía que las deudas son el pasivo y los pasivos que son los compromisos de pago que tiene una empresa, que tiene el Estado. Obviamente, ¿a qué se deben estos compromisos? Como nos decía entonces Julio, ¿verdad? Que nos decía que eran a través de préstamos, de financiamiento. Recuérdense que los préstamos son financiamiento. Y yo creo que en la clase pasada le toqué un punto importante, donde yo le decía a ustedes que el presupuesto público se componía de 3 partidas. La primera partida es el ingreso que recibe el Estado, ¿verdad que sí? A base de todas las tasas de los impuestos. La segunda partida, ¿alguien la recuerda? Los gastos. Los gastos es una de ellas, pero que con los ingresos y con esa segunda partida yo cubro los gastos. ¿Cuál era la segunda? Acabé de decirla ahora mismo. Los financiamientos. Los financiamientos, exactamente. Recuerden que yo le hice énfasis en ese punto, que el presupuesto del Estado se compone de 3 componentes principales. El ingreso por las tasas impositivas, los impuestos, los pagos que recibe el Estado, los financiamientos que se hacen a través de los préstamos para yo completar ese grosor que yo necesito para cubrir los gastos que son las necesidades que se presentan, ¿verdad? Para la población. Y ese es el concepto, ¿verdad? Que se constituye de ¿qué? De los compromisos que tiene ante algún tipo de préstamo, algún tipo de compromiso de pago financiero. A veces no tiene que ser ni siquiera financiero, a veces hasta con trabajo o a veces hasta con producto. ¿Ustedes no recuerdan una vez cuando Venezuela era el mayor importador de petróleo, que eso, creo que eso fue si no me recuerdo, porque yo estaba, ¿verdad? Yo estaba todavía en bachiller, pero yo recuerdo que cuando eso era con granos que se le pagaba, ¿ustedes no recuerdan de qué granos de habichuela?
¿Recuerdan esa parte? Por lo menos en esa parte de la historia. Entonces, eso también es un compromiso, porque eso me lleva a mí a una deuda. Yo puedo tener una deuda con Venezuela porque no estoy cumpliendo lo que le prometí. Eso también son compromisos de pago. Entonces, ¿qué sucede? Que las deudas se dan en base a acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Tenemos dos tipos de acuerdo, el acuerdo bilateral y el acuerdo multilateral. El acuerdo bilateral es aquel que yo hago un compromiso con otros países. Entonces, obviamente, ese compromiso va a generar, como dice aquí la parte subrayada, obligaciones recíprocas. Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de deberes, ¿verdad que sí? De compromiso, de que yo no puedo romper eso. ¿Qué pasa? Que si uno de esos dos países incumple ante ese acuerdo bilateral, inmediatamente es castigado, se le castiga. Aquí yo le coloqué un ejemplo, vamos a decir un país X, Japón, por así decirlo, ¿verdad? Tiene un acuerdo con nosotros, República Dominicana, donde ellos no venden automóviles. ¿En Japón es que está la Toyota o es en México? Los chicos que saben de carro. En Japón. En Japón. Ok, imagínense, ya. Imagínense Japón. ¿Verdad? Aquí se usa mucho los Toyota ahora que últimamente los Kia y la Hyundai ha desplazado un poquito, pero como dicen, Toyota es Toyota, ¿verdad? Yo tengo un acuerdo de comprarle los vehículos Toyota a Japón. ¿Qué sucede? Que yo tengo entonces que darle por ese bien, yo le voy a mandar a ellos, vamos a decir, como dice aquí, ordenadores de computadoras o pantalla de computadora o CPU, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si en un momento ellos están cumpliendo conmigo y me mandan los vehículos y yo por X o Y razón no sigo enviándole los ordenadores o no cumplo, inmediatamente yo soy castigada. Yo porque yo estoy incumpliendo y se me sanciona. ¿De qué manera se puede sancionar? Bueno, de que ya tú rompiste ese acuerdo y para nosotros volver a negociar tiene que ser dentro de tantos años, o como tú rompiste ese acuerdo, tú tienes que pagarme un impuesto o tienes que pagarme un monto. Recuerden que los montos, esos impuestos muchas veces son pagados como castigo. Cuando usted viola, ¿verdad?, algún tipo de ley o algo, inmediatamente, ¿con qué se debe de pagar? Con lo que más le duele y lo que más cuesta. Y trabajar y conseguir el dinero son una de las cosas que, ¿verdad?, son más difíciles. Entonces, te quito el contrato, te suspendo por par de años o te multo inmediatamente con un monto. Esos son los acuerdos bilaterales. El acuerdo multilateral, ¿verdad?, es donde existen varios países, donde hay un beneficio ya más completo. Aquí nada más no son dos países, aquí son varios, donde yo me voy a beneficiar de todos ellos, pero también todos ellos se van a beneficiar de mí. Y de igual manera hay una responsabilidad, hay una exigencia, hay un compromiso, hay una obligación. Hasta el nombre me lo define. El bilateral solamente es entre dos naciones, entre dos países. El multilateral ya es un mismo acuerdo político, económico, pero esto se hace entre varios países. Obviamente que esos países deben de contemplar, no es que va a llegar tal país y yo lo voy a incluir, no, el acuerdo, bueno, entre los países de América Central, por así decirlo, tenemos aquí que Panamá, tenemos ahí el Salvador, ¿verdad? Varios. Entre eso está nuestro acuerdo multilateral. Por ejemplo, Brasil, que está en el continente, en América del Sur, no puede venir y querer entrar a nuestro acuerdo porque solamente ese acuerdo multilateral contempla tal y tal país. Él no puede llegar como llegué yo, no. Él tendría, ¿verdad?, que también someterse a las reglas
cumplir con los compromisos, con los requisitos, y luego entonces ya tú estás dentro de nuestro acuerdo multilateral. ¿Claro con esos dos tipos de acuerdo? Sí, señorita. Muy bien. Entonces, también para esas negociaciones se da el caso, ¿verdad? ¿Quiénes son los que participan y quiénes son que hacen las negociaciones? Obviamente el Congreso Nacional, porque recuerden que el Congreso Nacional, ¿qué hace? Miren qué hace el Congreso. Autoriza. Exactamente. Recuerden que todos los proyectos, todas las leyes, ¿pasan por quién? Pasan por una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la estudia, pero se la somete a quién luego. A los congresistas. Y el Congreso es que dice si se aprueba o si no se aprueba. Si hay que cambiarlo, si no hay que cambiarlo. El Congreso es quien da la autorización. ¿Dónde que se aprueban los préstamos? Aquí. Cuando usted escucha la noticia, ¿quién es que dice? El Congreso aprobó un préstamo de tantos millones de pesos. 50 millones de dólares. Exactamente. Ese fue el último, yo creo, lo de los dólares. La otra semana. Ese fue uno de los últimos, así es. No dicen que fue el presidente, no dicen que fue la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los horarios del toque de queda, ¿lo presenta quién? El presidente, y luego pasa por donde para conocerlo, como ellos dicen, para conocimiento, los diputados. Pero ¿quién es que aprueba? ¿Quién es que dice, no, él pidió 45, pero le vamos a dar 30? El Congreso. Entonces, asimismo, ¿quiénes están también dentro de estas negociaciones? Los organismos crediticios internacionales. Esto es como si fuera un organismo en base a ley, la parte también económico, donde ellos dan participación. Ellos son como una vía que ellos vienen siendo, por así decirlo, como aquello que te garantiza, como si fuera un colador, como el departamento de finanzas, como uno tiene en una empresa, en un banco, mire, el departamento de finanzas tiene que aprobarte un préstamo. Ellos son eso. Ese departamento de finanzas que dice, sí, vamos a prestarle a República Dominicana porque República Dominicana paga. Vamos a prestarle a Panamá porque Panamá paga. Eso es lo que hace el organismo crediticio internacional. Entonces, estos son los dos, los cuales yo debo de tener como opción, los cuales me van a autorizar para yo poder estar dentro de un acuerdo bilateral o dentro de un acuerdo multilateral. ¿Claro con esos dos organismos? Sí, sí. Bien. Sí. Ok, sí, adelante. Si ya existe un acuerdo multilateral existente, que ya se está trabajando bajo X o Y modalidad, si una tercera persona o un elemento nuevo quisiera incluir dentro de ese mismo, vamos a decir, negociación, podemos llamarlo, se puede modificar los términos del acuerdo multilateral original. Sí, sí, se puede modificar porque lo primero que van a hacer es que te van a dar todos los requisitos que tú tienes que cumplir para entrar dentro de ese acuerdo. Si tú estás de acuerdo y lo cumples, entonces tú puedes ser partícipe en esa parte. Pero casi siempre aquellos países que están dentro de un acuerdo multilateral es porque hay una alianza que le conviene a todo. Porque no es porque tal país, allí hay un acuerdo multilateral, déjame entrarme a este grupo, como los grupos de WhatsApp, yo quiero ser de este grupo, no. Porque tú debes de cumplir y tú debes de, acuérdense que aunque exista acuerdo, también va a haber ganancia entre uno y otro país. ¿Qué tú vas a traer que nosotros queremos, los países que estamos aquí? ¿Qué tú vas a ofrecer? ¿Qué tú quieres a cambio? Entonces, todo eso tú tienes que cumplirlo. Hay muchos requisitos para eso, para saber si es parte o puede ser parte de ese acuerdo. No es porque me pareció bonito ese acuerdo, yo quiero ir para allá, no.
Hay que tener un cumplimiento, hay que saber qué tú vas a ofrecer, qué tú quieres. Porque si tú cuando entres le vas a quitar beneficio a los países que están dentro de ese acuerdo, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Ellos te van a aprobar? Ellos no te van a aprobar. Ahora, si tú vas a traer beneficio para todos, aunque tú obviamente vas a tener beneficio por parte de lo que estamos ahí, bienvenido. Pero acuérdense que en ese caso los países son muy, muy, muy celosos con los acuerdos, muy celosos. Entonces, chicos, la parte de la deuda pública o la deuda pública externa que la tenemos de por vida, solamente en el periodo de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo, la deuda pública se saldó. Fue en el único momento que nosotros saldamos y limpiamos la deuda pública, que no estábamos endeudados. Después de ahí, ¿verdad? En base a los préstamos, los mismos desfalco, la corrupción, ha endeudado el país día tras día. Y la deuda pública va aumentando, de igual manera aumenta el Producto Interno Bruto, ¿verdad? El Producto Interno Bruto no es más que ese valor que tienen todos los bienes y que obviamente se va a producir mediante un valor monetario que me va a aumentar dependiendo del mercado. Igual como aumenta ese valor, esa cifra del Producto Interno Bruto, asimismo aumenta la deuda externa, porque recuerden que la deuda se paga con intereses. Si el Producto Interno Bruto, ¿qué pasa con las tasas de interés? Aumentan. A aumentar la tasa de interés, el interés que yo tengo que pagar es más alta. Y la deuda, en vez de bajar, lo que va es sumando, 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 sumando. Entonces, por eso es que cada día nos endeudamos más. Aparte, que creo que fue en la segunda clase que nosotros hablamos de un tema, y el tema era el siguiente, que nosotros nos estamos endeudando en base a divisa. Y nuestro monto, nuestro peso no cubre esa divisa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que yo tengo que buscar cuánto, vamos a decir 58 pesos dominicanos para $1. Los intereses son más caros. Todo eso va a ir aumentando el Producto Interno Bruto y el país todos los días aprobando préstamos, en vez de reformular, en vez de buscar estrategia, en vez de buscar soluciones que la tiene a la mano. Solamente es estudiarlo y aplicar reformas fiscales. Pero es más fácil levantar la mano y decir aprobado y que ese dinero entre a yo llevar estrategia y ver soluciones. ¿Verdad que sí? Pregunta, comentario. El único requisito es para aprobarlo que me den lo mío. El % tuyo. Ya. Entonces, imagínense. Bien, entonces, ¿qué pasa con la deuda pública? Como dice aquí, es uno de los grandes males que tiene el país. Obviamente, el escenario económico lo que hace es que se ve acorralado, porque de una u otra manera, entonces, hay que buscar ese dinero. A veces nos castigan con impuestos alusivos sumamente altos, como toda la semana el aumento de la gasolina, donde nosotros pagamos, el consumidor final, el monto más alto porque tenemos nosotros que cubrir. Nosotros lo que estamos consumiendo es que tenemos que cubrir todos los impuestos que se pagan a ese fósil. Es decir, todo eso conlleva el precio también de la misma canasta familiar, el precio ahora de... En otras palabras. Exacto, los materiales que en las últimas semanas se ha afectado bastante, los materiales de construcción, todo eso conlleva a ese aumento de deuda pública, a ese aumento, a esa preocupación que tiene el país. Claro en esa parte. Entonces, como dice aquí esta última oración, ¿qué debe de hacer el país? Bueno, el país comienza
a recurrir a través de un financiamiento externo, que son esos préstamos. ¿Para qué? Para contrarrestar el mal, para poder cubrir. Necesitamos varias infraestructuras de mejoras de hospitales, destacamento, las vías públicas, las oficinas públicas. No tenemos los recursos, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos financiamiento para yo tapar ese hoyo, pero por el otro lado estoy hundiendo más, estoy excavando más el hoyo. Como dicen, todavía los nietos de nosotros estarán pagando parte de los préstamos que se están tomando ahora en la pandemia y los pobrecitos ni se enterarán que era la pandemia, lo verán por historia. Y ellos van a tener que pagar en base a todas esas deudas. Todas esas ayudas sociales. Esas generaciones nosotros, profe. Claro, sí, porque nosotros estamos pagando lo de más para allá. Cosa que no tuvieron que ver nada con nosotros, ahora estamos nosotros pagando. Entonces el que viene en el futuro pagará todo esto. Así es, pero también yo siempre digo, cuando yo veo la aprobación de los préstamos, que a veces no entiendo cómo evalúan, porque también le flojan demasiado dinero a este país. Es otra cosa, también, otro punto, que es parte de eso. Dígame. ¿Qué pasaría si llega al extremo de que un país ya no pueda o no cuente con capacidad de pago para asumir los compromisos de la deuda pública? Pues esta es la historia. Sí, exacto. Sí, ok, todos sabemos lo que pasó en ese momento, pero ¿sería tan extrema la medida que tomarían en el caso de que el país no pueda contar los pagos? Es que esas son medidas que se toman, porque es que tú no puedes hacer posesión de un país aunque te deba todo. Aunque te deba todo, aunque le debamos todo el dinero del mundo y no haya con nada con qué pagar, estemos endeudados hasta lo último, el país no pierde su soberanía en ningún momento. Lo que hacen es que recurren a ciertos recursos, las aduanas, por así decirlo, algunas empresas estatales, las que más originen ingresos, pero el país, recuérdense que hay algo, y es que en nuestra independencia, ¿cómo es? Es totalmente libre y soberana. Libre, independiente y soberana. Entonces, no hay manera de que otro país quiera venir a implantarse. Y aparte de eso, hay un Estado, hay un gobierno también, que obviamente para eso está el gobierno. Ahora, ¿qué situaciones tal vez pueden darse o pueden enfrentarse? Pueden venir que por mal manejo, un golpe de Estado, pero eso no conviene. Eso sería lo más crítico, llegar a un golpe de Estado, porque uno, no le conviene al país. Es decir, en primer lugar, no le conviene el gobierno de turno. Y en segundo lugar, no le conviene el país, porque eso lo que hace es atraso. Eso es deuda, eso es problema. Eso, la economía se cae totalmente. Y si la economía en sí está mal y tú la llevas todavía peor al suelo, imagínense cuántas cosas no pasan. Y no hay manera, como tú de que vamos, de que un golpe de Estado tiene que ser ya algo que vaya más allá. Pero eso es lo que hace que va a perjudicar a una nación completa. Un golpe de Estado, eso hasta te quita a ti la credibilidad ante otros países. Las ayuda. Por ejemplo, eso mismo, los préstamos que llegan, daña todo el turismo. Aquellos inmigrantes, es decir, es algo totalmente que, eso es como decir inoperante, pensar en eso. Y en cuanto a esa situación, ¿qué hace? Bueno, vamos a hacer posesiones, aduanas, las empresas estatales que más recursos generan, pero recuerden que nosotros tenemos una independencia y libre, independiente, soberana y una carta magna, no puede existir. No es que no se dé, porque es verdad, todo puede fluir, puede darse. Uno no sabe lo que le espera en 10 años, si viene una guerra mundial o algo, ¿verdad? Dios libre, que ya eso pasó a la historia totalmente, pero ya los países lo que hacen es llegar a acuerdos.
¿verdad? De buscar soluciones. Claro en esa parte. Yo quiero agregar algo, bro. Adelante. Usted sabe qué es lo más sorprendente de la deuda pública. Dígame. Que si nos fijamos en el presupuesto de cada año, la partida para la reducción de esa deuda no alcanza ni siquiera para pagar los intereses de ella misma. Así es. Entonces, Es muy por debajo. Por eso es que, o sea, mientras el Congreso esté compuesto siempre, la mayoría sea perteneciente al partido oficial, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque los préstamos se aprueban de un día para el otro. En un día pasa, lo leen en 2 lecturas aprobado, han pasado mañana al Senado y se fue por ahí María se va. Profesora. 3 y 4 préstamos al mes se ha visto, ahora reciente. Y antes también. Sí, así es. Adelante, alguien iba. Sí. En tiempo de escuela escuchaba o nos mencionaban el concepto de deuda externa. ¿Por qué se utiliza ese término? Porque la arrastramos de años anteriores. Una deuda que la tenemos, como yo le decía ahorita, los préstamos de ahora ya están plasmados para que nuestros nietos todavía la sigan pagando. Sí, pero se le llama externa, el término externo no habría forma de que alguna vez se pague en su totalidad, o sea. Sí, cuando el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, la deuda externa se pagó. En ese momento la deuda era de 69 millones de pesos. Creo que hay una página principalmente en esta red social, en Instagram, que se llama El Baúl Dominicano, El Baúl de Recuerdo, algo así. Que tratan, yo sé que suben mucho sobre la historia del país, porque es una página dominicana. Y ellos tienen ahí una imagen del cheque con el cual se pagó. Y dice claramente, saldo, ustedes lo pueden buscar también, eso está en la historia. Saldo a la deuda externa fue de 60 y pico de millones de pesos en ese momento. Cuando hablamos de Trujillo, estamos hablando de los años 50 y pico, porque Trujillo murió en el 61. ¿Verdad que sí? Lo de la deuda externa era demasiado dinero en ese tiempo. Eso fue en el 47 específicamente. Igualó el valor del peso dominicano al del dólar. Era 1 por 1. Exactamente. Por eso se pagó, porque él llegó a ese acuerdo de que él quería saldar, quería el país totalmente independiente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a llegar a un acuerdo, como él dice, se valoró y te pagué, pero hablar del 40 y pico, esos años atrás, 60 y pico de millones de pesos, imagínense, señores, cuando en ese tiempo se hablaba de Chile. Era no, una... que, por ejemplo, si uno se pone a pensar, uno dice 69 millones en ese tiempo, ahora no es nada en comparación a no, nada. En esos tiempos, 69 millones, eso era un mundo. Exactamente, pues 69 millones lo tiene cualquiera ahora. Esa cantidad antes equivale a más de lo que se debe ahora. Entonces, imagínense, en ese momento solamente fue que se saldó. Después de ahí, el país no ha vuelto a saldar. Nada. Eso lo tendría que investigar, pero si no me falla los conocimientos, creo que solamente cuando el primer gobierno de Leonel fue que bajó un poquito. Y recuerden que bajó porque tenía atrás en ese tiempo a Joaquín Balaguer. Fue que la deuda bajó un poco, no se saldó, ni bajó a la mitad, bajó ciertos puntitos porcentual. Pero después de ahí la deuda no ha bajado para nada, va en crecimiento total. Bien. Es que según los préstamos que están cogiendo ahora mismo, profe, va a subir mucho más.
Claro, y es como nos decía el compañero, en el presupuesto, el monto que va a la deuda pública, díganme ustedes, cuando ni siquiera los intereses abarcan, ¿qué tú estás haciendo? Alimentando más el problema. Entonces, chicos, ¿verdad? Ya sabemos que esto es un ritmo que ha ido aumentando año tras año, el crecimiento, ¿verdad? De este fenómeno. Podemos decir que ni siquiera es de grata importancia para los estados que han ido pasando porque lo han dejado de pasar desapercibido. Al contrario, hacen como nos dice aquí la parte de la teoría, van endeudando de manera externa más el país, ¿verdad? Ahora bien, lo mismo que hemos hablado, ¿cuáles serían ciertas soluciones? Bueno, las presiones fiscales que se pueden dar. Creo que le hablé de la parte de empresas que quieren pagar ante impuestos internos, pero le dicen, cóbrame lo que te debo como impuesto, exonérame moras y recargo y yo te pago, y no quieren entrar en acuerdo. Eso sería un ingreso porque tú no tienes el dinero y te va a entrar algo. Esos son, ¿verdad? Esos serían reformas fiscales, pero como siempre le digo, tiene que llegar la voz para que se puedan hacer, se pueda llevar a cabo. Aparte de eso, también, ya de esto, ahora mismo terminamos de hablarle, los préstamos que han venido año tras año. Un punto importante que ustedes dijeron ahorita, que en un mes se está aprobando hasta 4 y 3 préstamos. Imagínense ustedes, carguen ahí 100 millones de dólares, 150, tanto. ¿Cuánto es? Calcule todo el dinero. Y obviamente, en verdad, eso es supuestamente para inyectar a sectores del país y que pueda ir mejorando la situación, pero vamos a ver cómo todo eso va pasando, cómo va surgiendo y cómo ellos pueden ir eliminando, qué factores, qué puntos importantes van a llevar para poder dar solución a este mal que cada día se está alimentando. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo bien. ¿Aportes? Profe, ¿Todo bien? Dígame. estuve leyendo una información donde podría existir la posibilidad de que el gobierno en un corto plazo realice lo que es la quinta amnistía a los fines de captar ingresos, porque sabemos todos que estamos ahogados económicamente. Bueno, pues ojalá que ellos de verdad lo realicen. Eso sería un punto importante, sería hasta podemos decir, un desahogo. De verdad que sí. Esperemos que eso se cumpla y que sea beneficioso para todos. Esperamos de que sea así. Entonces, chicos, miren, vamos a pasar con lo que es el siguiente tema. Este sería el tema número 6 que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de, como yo le dije, la deuda pública era el tema número 5, donde ustedes tienen un ejercicio de autoevaluación para realizar. Y dentro de lo que es la tarea número 6, van a realizar esquemas sobre las finanzas municipales. Entonces, las finanzas municipales no es más que el gobierno local. Recuerden que nosotros tenemos el gobierno de manera central, que es, ¿verdad?, el Estado, lo que nosotros conocemos ahora mismo, el PRM, Luis Abinader y todos los demás. Y luego tenemos un gobierno local. Yo sé que hay chicos que son de otra ciudad. Por ejemplo, aquí en Santiago, nuestro gobierno local es el ayuntamiento. Está dirigido por Abel Martínez. Esos son los ayuntamientos. Hay otros lugares que, por ejemplo, tienen distrito municipal. Hay otros que tienen juntas municipales. Y ese tema o esos conceptos que serían técnicos, vienen todos según la marcación geográfica, el tamaño, la densidad geográfica y también la densidad poblacional que exista.
Nosotros somos ayuntamiento porque tenemos una densidad poblacional y geográfica bastante grande. Por ejemplo, Cienfuegos luchó por el Santiago Oeste, como ellos le llaman, por un ayuntamiento porque ellos tienen una demarcación geográfica sumamente grande. Yo creo que en Cienfuegos hay como 37, 40 barrios, algo así, ¿verdad? Y el nivel poblacional ni se diga, que yo creo que la cantidad de personas que hay en Cienfuegos somos todos los que vivimos en el centro de Santiago. Entonces, de ahí vienen esa parte. ¿A qué atribuye el gobierno local? Bueno, el gobierno local va a tener sus propias políticas, va a tener también su parte de centralización, y todo esto abarca desde los tiempos de los aborígenes. Cuando nosotros nos daban las historias de Caonabo, Guacara, ¿cómo es? Guacaraganí Burgos. Guacaraganí. Exactamente. Eso, ¿verdad? Todos esos caciques, ellos estaban divididos y ellos eran gobiernos locales. Entonces, de ahí es que se le atribuye a cada ciudad, ¿verdad?, tener su gobierno. Obviamente, los ayuntamientos también se alimentan de la ley 673, que la parte es la ley que regula esta parte, el presupuesto participativo, donde también reciben ingresos por parte del Estado. No crean que los ayuntamientos solamente se alimentan de lo que generan como ciudad. Ellos también tienen esa participación, esa partida para ellos poder cubrir, para ellos poder cumplir. Entonces, también dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros pueblos, hay compromisos. Ustedes ven que los compromisos que tienen las ciudades, que tienen esos gobiernos, por ejemplo, los parques, el embellecimiento de los parques, que un cementerio, que es quien emite los títulos, los permisos para construir, porque es quien cubre la ciudadanía, es el orden de la ciudadanía, es quien dirige esa ciudadanía. Claro está que dentro de la misma ciudad, entonces, hay obras que le corresponden al gobierno central. Un elevado, una carretera, esos son obras del gobierno central. Ahora, el gobierno local, los baches de la calle le corresponden a ellos, los semáforos, los parques, el embellecimiento, la recogida de basura, todo eso es parte del gobierno local. Los impuestos que usted paga en la ciudad, esas empresas, por un letrero, por la posición de un letrero, a veces usted puede colocar una antena, tiene que pedir su permiso, usted va a construir una casa, pedir permiso, el pago de los impuestos para usted sacar el título de su casa también, todo eso va dentro, ¿verdad? Todo eso va parte de los ingresos del gobierno local y obviamente es para que esos mismos ingresos se queden dentro de la ciudad, se inviertan dentro de la ciudad. Todo lo que recibe en cuanto a partida e ingreso por parte de la ciudadanía debe de contemplarse e invertirse aquí mismo, en su localidad. ¿Preguntas con esta parte? Ahora bien, dentro de la ley, ¿verdad?, del gobierno local, yo no puedo pasar por encima o querer realizar cosas que le corresponden o le atribuyen a ese gobierno central. Para eso hay una carta magna. Recuerden que la carta magna, como la Constitución, es como decir la ley madre, y de ahí se deriva todo lo demás, el Código Procesal Penal, la ley del ayuntamiento, el Código Tributario, el Código del Trabajo, la ley orgánica, todo lo que se deriva, pero primero está la parte de la Carta Magna. Entonces, esta es la que me va a explicar, me va a establecer los requisitos, el nivel territorial, la cantidad de población que yo debo de tener, cómo yo debo de cumplir. No querer realizar cosas que no me atribuyen como gobierno local, que eso aquí en Santiago le pasó mucho a Cerulle, que se puso a construir creyendo que él era el gobierno, y eso lo que hizo fue que endeudó al ayuntamiento. ¿Y qué pasó? Que de una u otra manera descuidó lo que tenía que cuidar en la ciudad.
descuidó los parques, descuidó la recogida de basura, que son los puntos que debe de velar un gobierno local. Bien. Claro, vamos bien, aportes. Cerulle pensó como que nunca iba a salir de aquí, de ahí, del ayuntamiento. Lo que pasa es que él comenzó a realizar atribuciones que no eran de lo mismo que estamos hablando, no le pertenecían a él. No le pertenecían a él. Entonces, eso lo que hizo fue que descuidó lo que tú tenías que realizar como gobierno local, lo que tú tenías que hacer, con lo que tú tenías que cumplir. Y por ahí vienen los problemas, porque vienen las quejas. Bien, son parte de todas las situaciones que se dan, de todos los elementos. Seguimos aquí entonces. Otro de los puntos que también nosotros tenemos dentro de la parte de ese gobierno municipal es llevar el orden, ¿verdad? Cuidar la parte del embellecimiento, la parte de los planes, de los proyectos. Al contrario, el gobierno local, el ayuntamiento debe de exponer ante el gobierno central las problemáticas que existen, el desarrollo, el crecimiento que debe de tener la ciudad. Si entiende de que la ciudad puede crecer de una manera más atractiva, llevar ese proyecto, esos planes estratégicos. El gobierno local es como el escalón para que lleguen las necesidades o para que se puedan mediar las necesidades que tiene la ciudadanía en ese lugar. Anteriormente, por ejemplo, un ayuntamiento cubría una parte territorial bastante grande, ahora no. Ahora se han hecho demarcaciones ya más simples, más puntuales, para poder cubrir, para poder garantizar siempre las necesidades que tiene la población. ¿Claro en esa parte? Otro punto importante también. ¿Ustedes saben quién es Amable Aristi? El Amable Aristi Castro, exactamente. El de la Liga Municipal. Bueno, pues, ¿verdad? También. Pues te lo conoce bien. Bueno, sí, él es el síndico de Freeway. Exactamente. ¿Qué sucede? Que hubo un momento que él era el que dirigía la Liga Municipal. La Liga Municipal se mencionó mucho, entonces también es otro de los de los puntos. Todos los ayuntamientos son pertenecientes de la Liga Municipal. La Liga Municipal hace la función como tipo sindicato para defender los ayuntamientos, para defender las juntas municipales, para defender los distritos. Entonces, ¿verdad? A esta liga municipal llega un grosor bien bueno de recursos y se transfieren a los ayuntamientos. Supuestamente los recursos nunca pueden estimar más del 5% para cada uno de estos, pero a veces, ¿verdad? Se pasa. Hubo un momento que la liga municipal se calentó muchísimo porque decía que tenía dinero que no sabía qué hacer con ello. No sé si recuerdan un poquito de esa noticia, que eso fue una situación ahí, miren, de que hablaron mucho del compueblano de nuestra compañera, de Amable Aristi, de que estaba utilizando un mal manejo, ¿verdad?, de la liga, pero eso es noticia, ¿verdad? Entonces, también la liga municipal, como les decía, es una de las encargadas de distribuir los recursos que recibe del Estado. Ya ustedes pueden ver cuántas cosas nosotros hemos mencionado que el Estado recibe, que el Estado tiene que dar dinero, imagínense, dentro del presupuesto del Estado,
se le da una partida a los ayuntamientos, pero aparte de eso, el Estado también dentro del presupuesto tiene que tener una partida para la liga municipal también darle a los ayuntamientos. Entonces, por eso hay que buscar mucho dinero prestado para cubrir. Ya ven por qué hay que buscar mucho préstamo. Sí. Porque hay que entregar demasiado. Entonces, esa también es parte de los ayuntamientos. Como les decía, hace la función como si fuera un sindicato que defiende, habilita y está de una manera a disposición de ayudar y sacar adelante los ayuntamientos. ¿Preguntas, dudas? Todo claro hasta ahora. Todo claro, todo bien. Perfecto, déjenme sacar aquí la pantalla. Claro. Entonces, como les decía, tenemos, ¿verdad? Déjenme poner la tareita por aquí. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Entonces, en la unidad número 5, que hablamos sobre la deuda pública, características y efectos más importantes, ¿qué van a realizar de tarea? Ese ejercicio de autoevaluación. Me sacó aquí la pantalla. Denme un segundito. Ok, miren, aquí tenemos el ejercicio de autoevaluación. Es como un cuestionario donde usted va a ir llenando, ¿verdad? Le permite hasta 4 intentos. Usted le da ahí a intenta y ahí comienza a llenar su formulario, su ejercicio. Y en la tarea número 6, ¿qué tenemos en la tarea número 6? Que habla sobre las finanzas municipales. Aquí está el espacio. Van a elaborar un mapa, ¿verdad? Un mapa mental dice, sobre las principales leyes y los procedimientos de los gobiernos municipales de aquí del país. ¿Verdad? ¿Cómo debe de proceder los puntos a mediar los gobiernos municipales? Así de simple la tareita de esta semana. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está clara? Profe, pero esa... Todo está claro. ¿Todo claro? Profe. Esa Profe. inmediatamente se la habilito desde que salga. Dígame, José Miguel. No estoy desesperado, usted no ha sacado un tiempecito para la tarea. No, yo se la corrijo, no se preocupen. Quería hacerlo hoy, pero es que en esta semana de verdad me he tenido que detener mucho con unos grupos que tengo de contabilidad 1. Ustedes saben que la contabilidad 1, aunque fuera presencial, es, ¿verdad? Un poquito, no complicada, sino un chin compleja. Entonces, imagínense de manera virtual. Déjenme decirle que ayer yo saqué un tiempo mío para darle una clase. Señores, nosotros comenzamos a las 8:30 haciendo un ejercicio del diario, el mayor, la balanza y los estados. Y le digo a qué hora yo terminé con esos muchachos de contabilidad 1, a las 10:25, casi 2 horas con eso. Y ya era fuera de su clase, ya habíamos hecho su encuentro, es decir, dándole más a ellos para ayudarlo, porque yo sé que no es muy fácil. Bueno, tómese su tiempo. Entonces, pero sí se lo prometo, José Miguel, tranquilo. Bueno, entonces nada, de mi parte, chicos, es todo. No sé si tienen algo más. Profe. Dígame, Marlene. Si todos los facilitadores tuvieran esa flexibilidad como usted, fuera un éxito. No, la profe es excelente en eso, de verdad que sí. Hasta gracias. Porque mi profesora aparece es igual o mejor, así mismo. Aparece en una clase de facilitadores que imagínese uno virtual con una contabilidad avanzada, que uno quiere arrancarse los cabellos y no puede. Literal.
Sí, yo sé que es un poquito complicada, pero hay que hacerlo. Jóvenes, feliz Día del Amor y de la Amistad. Ay, sí, feliz San Valentín. Gracias, Lo pasen bien. Pasen feliz fin de semana. Gracias, guapa. No. Gracias, igual.